Listo, partamos con la presentación. Hoy tenemos un solo paper académico. Ya el sábado comenzamos con más temas, pero partamos con el paper entonces. ¿A quién le corresponde hoy? Doc, consulta que con Pablo o con otro Pablo teníamos ambos una presentación que a mí me había pedido que revisara sobre el uso del imán en marcapasos y a él del tema de la anestesia dentro del trabajo de parto de la epidural. Ambos habíamos hecho una revisión bibliográfica, entonces ahí le consulto si presentamos ambos o presenta uno. Sí, 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 todo hoy. Tienes toda la razón. Se me ha olvidado que presenten ese tema, presenten los dos temas que están programados para hoy. ¿Listo? Vale, no hay un problema. Voy a partir yo, proyecto de inmediato la presentación. Ahí me confirman por favor si es que se ve. Ya, dale, está habilitada la opción para poder compartir pantalla. Dale nomás. Ok, ¿me confirman si se ve la pantalla por favor? Sí, se ve. Perfecto, se ve completa la pantalla. Súper, muchas gracias. Entonces, muy buenas tardes, doctores, doctoras. En esta tarde voy a conversarle un poco acerca de una revisión bibliográfica que hice sobre el uso del imán en marcapasos en el contexto, bueno, en el contexto operatorio. Entonces, primero, algunas nociones básicas, por así decirlo, o nociones previas. Cuando hablamos de marcapasos, nos estamos refiriendo a un setting o a un tipo de dispositivo dentro de lo que son lo que se llaman los dispositivos eléctricos cardioimplantables, o DESI, como la sigla que puse ahí. Dentro de estos tenemos primero el marcapasos, que tiene la función de censar y de tratar bradicardias que puede tener el paciente. Por otro lado, tenemos el desfibrilador automático implantable o DAI, cuya función es prevenir, es censar y tratar arritmias que puede tener el paciente. Por otro lado, tenemos la terapia de resincronización cardíaca o TRC, que su uso principalmente es en el contexto de una insuficiencia cardíaca refractaria. Y finalmente tenemos el registro de bucle implantables o RLI, cuya función es principalmente un electrocardiograma continuo en el paciente para censar y diagnosticar arritmias en pacientes, por ejemplo, en un setting de un síncope no diagnosticado o sin causa aparente. Principalmente para esta presentación voy a estar hablando puntualmente sobre lo que es el marcapasos y el DAI. Muy a grandes rasgos, ¿en qué consisten cada uno de estos dispositivos? Tienen dos partes. Uno, la máquina o el dispositivo propiamente tal, que es el que genera los pulsos o la actividad eléctrica, que a su vez está conectado con sensores, los cuales van en distintas cámaras del corazón. No es propósito de esta presentación entrar en detalle en el funcionamiento de cada uno, pero saber solamente que estos electrodos y los marcapasos en general se clasifican como unicamerales, bicamerales o tricamerales y pueden tanto o estimular como inhibir la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, con este setting o con estas consideraciones previas, ¿cuál es el problema? Que estos dispositivos finalmente funcionan con, valga su redundancia, con una actividad electromagnética. Y en la vida diaria, no solamente en el contexto operatorio, hay múltiples fuentes de interferencia que pueden afectar o que, valga la redundancia, pueden interferir con la actividad eléctrica del marcapasos. Sin ir más lejos, cada vez es más común el uso de de relojes inteligentes o de celulares, los cuales, si es que se ubican o pasan a llevar, por ejemplo, el marcapasos, pueden interferir con su actividad eléctrica e inducir fallas. En el contexto operatorio, las fuentes de interferencia electromagnética son múltiples. Como se muestra en la tabla de la izquierda, que no es mi propósito que la lean o ponernos a revisar detalladamente cada una, es una tabla extraída de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que básicamente muestra distintos ejemplos y distintas causas de interferencia en los dispositivos eléctricos cardioimplantables. La más frecuente o la más sonada y la más estudiada y la que tiene mayor incidencia de casos de interferencia con los dispositivos es el electrobisturí. Y dentro de pero además del electrobisturí como un ejemplo ilustre, por así decirlo, tenemos también el uso de terapia ionizante, el uso de resonancia magnética intraoperatoria también, distintos procedimientos como la litotripsia también, que funciona con ondas acústicas, pueden generar interferencia en el marcapasos, y la interferencia que generan todos estos procedimientos o cirugías en los dispositivos a grandes rasgos se pueden resumir en cuatro principales efectos. Primero, supresión de la actividad del dispositivo de marcapasos. Segundo, administración inapropiada, puntualmente en lo que son los desfibriladores.
el gatillar, por ejemplo, una desfibrilación, gatillar una descarga en un momento donde no corresponde. Vamos a ver unos ejemplos a continuación. Un reset, por así decirlo, del dispositivo, donde si está configurado, por ejemplo, para inhibir la actividad eléctrica, se resetea y queda para estimular la actividad eléctrica. O finalmente, avería del dispositivo, ya sea una avería definitiva de su funcionamiento descensado, alteraciones dentro de la batería del mismo, entre otras. Por mencionar algunos ejemplos, como ya dije, el ejemplo ilustre, por así decirlo, es la actividad del electrobisturí. En la imagen podemos ver, primero en el trazado de arriba, un electrocardiograma intraoperatorio de un paciente, donde se puede ver que al momento de activación del electrobisturí se genera una fibrilación de la línea isoeléctrica del trazado. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Si miramos el trazado de abajo, ese trazado está obtenido a partir de una línea arterial que tenía ese mismo paciente. Y vemos que en el momento que se activa el electrobisturí, se genera asimismo una caída en el pulso del paciente. En esencia, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el uso del electrobisturí en pacientes con marcapasos sin una preparación o sin un conocimiento previo puede gatillar que el paciente genere una bradicardia, genere una caída de gasto cardíaco o hasta incluso entrar en paro. El otro ejemplo que ya había dicho, que era la administración inapropiada, el trazado es en el contexto de un paciente con un desfibrilador. No sé, o no estaba descrito en la literatura qué contexto, qué procedimiento está viendo el paciente, pero se puede ver que finalmente, nuevamente, hay una desviación de la isoeléctrica del paciente que el desfibrilador interpretó como que tuviera un ataque de arritmia. Entonces, ¿qué es lo que hizo el desfibrilador? Genera una descarga. Sin embargo, el paciente no estaba realmente con un ataque de arritmia y lo que se genera finalmente es una arritmia gatillada por actividad del marcapaso, perdón, del desfibrilador. Entonces, estos efectos finalmente, como ya se imaginarán, pueden ir en detrimento del paciente y pueden afectar de mala manera tanto la condición intraoperatoria como posteriormente el posoperatorio del paciente. Para esta revisión, finalmente dije, o la misión que me dio el doctor finalmente era buscar qué hacemos en estos casos. Traté de resumir o de englobar un poco las recomendaciones de estos 4 papers. Son las recomendaciones de la ASA, la recomendación que ya mencioné de la Sociedad Europea de Cardiología, recomendaciones de la Sociedad Británica de Ritmo Cardíaco y también una revisión un poco más actual del Korean Journal de Anestesiología. Las 4 revisiones o las 4 fuentes, todas coinciden en lo mismo. Para este setting de pacientes, ya sea con marcapasos o con dispositivos eléctricos, las pilares que hay que ir a evaluar o que hay que ir a controlar son, primero, la evaluación preoperatoria, luego precauciones y medidas intraoperatorias, y finalmente qué hacer al posoperatorio de estos pacientes. Así que vamos a ir viendo uno por uno. Primero, dentro de lo que es la evaluación preoperatoria, hay 3 pilares fundamentales que hay que ir a evaluar. Primero, el dispositivo propiamente tal. Segundo, la cirugía. Y tercero, la dependencia o la no dependencia del paciente de su marcapasos. Voy a explicar más adelante a qué me refiero con esto. Primero, del tipo de dispositivo hay que establecer primero qué tipo es. ¿Es un marcapasos? ¿Es un desfibrilador? ¿Es una terapia de resincronización? Y así. Segundo, la marca. ¿Y por qué es importante la marca? Porque no hay un estándar o no hay un lineamiento internacional sobre los tipos de dispositivos. ¿A qué voy? Un marcapasos de Abbott, por ejemplo, no va a funcionar igual que el marcapasos de otra marca, independiente que ambos tengan la misma función. Puede tener distintos settings, no pueden estar configurados de distinta manera, por lo cual es necesario saber, idealmente de manera preoperatoria, la marca y el tipo de dispositivo que tiene el paciente. Tercero, la fecha de implantación, dado que las guías hablan de que dispositivos que están implantados hace muchos años tienen mayor probabilidad de generar fallas o de generar interferencias electromagnéticas dentro del procedimiento. Ahí el punto de corte depende de las guías. Si uno va a ver la guía ASA, que es del 2020, habla sobre los 10 años. El resto de las guías que son más actuales, 2022 y 2025, hablan desde los 12 años. Pero ese es más o menos el rango. Siguiendo con la idea, tenemos el número de electrodos que tenga el dispositivo. Como ya dije, en el caso de los marcapasos pueden ser unicamerales, bicamerales o tricamerales, y dependiendo de qué cámaras estoy sensando, puedo hacerme una idea de qué tipo de interferencia puede gatillar en el dispositivo intraoperatorio. Y finalmente, ¿cuándo fue la última evaluación del dispositivo? Que yo creo es el punto más importante, dado que las guías recomiendan que idealmente no debieran pasar más de 6 meses, algunas incluso son más estrictas y mencionan 3 meses, desde la última revisión por cardiología o un electrofisiólogo del dispositivo. ¿Por qué? Porque igual que la fecha de implantación, pacientes sin control de su dispositivo se asocia con mayor probabilidad de falla o de interferencia dentro del procedimiento. Y además que con la evaluación de esto vamos a poder tener una idea si el paciente es o no dependiente de su marcapasos. Luego tenemos la cirugía. Primero hay que evaluar el tipo de procedimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si nos devolvemos un poco, vemos que acá el ejemplo típico es el electrobisturí y que este está y se usa en múltiples tipos de cirugías, pero también hay otras intervenciones que de primera
impresión podrían no parecer que van a interferir con el marcapasos, como puede ser la lithotripsia, por ejemplo, o la terapia ionizante, o el uso de la resonancia magnética, pero es importante tener en cuenta este tipo de procedimientos o de cirugías y saber que en el setting de los pacientes con dispositivos puede haber interferencia o puede haber alteración. Luego tenemos la zona de trabajo, o sea, dónde se va a hacer la incisión, dónde se va a trabajar en la cirugía. Las guías recomiendan como un diámetro de seguridad, por así decirlo, sobre los 15 centímetros del dispositivo. ¿Por qué 15 centímetros? Porque puntualmente en el caso del electrobisturí se ha visto que 15 centímetros es el diámetro máximo de dispersión de la actividad eléctrica del marcapaso, o sea, perdón, del electrobisturí. Electrobisturí bipolar, y ya voy a hablar a continuación un poquito sobre el monopolar. Entonces, por eso se recomienda este rango de seguridad, entre comillas. Y finalmente, las fuentes de interferencia, que como ya hablé, la principal es el uso del electrobisturí, pero también puede haber otras fuentes como dispositivos como equipos de imagen que se hagan dentro del procedimiento, la misma litotripsia, el mismo, no sé, por ejemplo, el anestesiólogo, por ejemplo, que esté trabajando cerca de la vía aérea del paciente y por ende más cerca del marcapasos, si está con un reloj inteligente, por ejemplo, saber que ese reloj inteligente eventualmente podría gatillar alguna interferencia en el marcapasos, una incidencia bajísima, pero que puede pasar. Entonces, también tener presente ese tipo de cosas. Y finalmente, la dependencia. ¿A qué me refiero con esto? Un paciente que se le instaló su marcapasos o que se le instaló su dispositivo a causa de una bradicardia asintomática, por ejemplo, un paciente que tenía menos de 40 latidos minuto, paciente con síncope a repetición, paciente que previo a la instalación del marcapasos tuvo una ablación del nodo atrioventricular, o pacientes que en la evaluación preoperatoria se le realiza un electrocardiograma y se ve que tiene pulsos continuos de espiga como de pulsos gatillantes del marcapasos. En todos estos settings yo sé que el paciente depende de su marcapasos para poder mantener una actividad lo más fisiológicamente posible de su funcionamiento cardíaco y de su hemodinamia finalmente. Es distinto a otro paciente, como ya dije, el caso del paciente que esté con este electrocardiograma, pero que solamente está sensando arritmias, pero que no está gatillando directamente una actividad eléctrica en el corazón. Ahí yo puedo pensar, ya, puede que el procedimiento, la cirugía gatille alguna interferencia, pero teóricamente no debería interferirme con la hemodinamia del paciente. Entonces, todas estas son variables que hay que ir a evaluar idealmente en el preoperatorio. Factores de riesgo que se asocian con gran incidencia o con mayor probabilidad de generar interferencia electromagnética. Primero, que la zona de trabajo esté en menos o máximo 15 centímetros de la zona de inserción del dispositivo, de implantación, perdón, del dispositivo, por la causa que ya mencioné antes. Luego, el uso de un electrobisturí monopolar se asocia mucho con interferencias, dado que el electrobisturí monopolar, a diferencia del bipolar, cuya corriente solamente circula a través de las puntas del bisturí, en el electrobisturí monopolar la actividad eléctrica circula desde la punta del bisturí hasta la toma de tierra o hasta la placa eléctrica que se ocupe para dirigir la energía. Entonces, ¿qué pasa? En este trayecto desde la punta de bisturí hasta la placa puede generar alguna interferencia en el marcapasos. Entonces, ¿qué se recomienda? Que ojalá si es que se va a ocupar un electrobisturí monopolar, que al menos en otros hospitales donde yo he estado, se deja de reserva cuando hay una falla de los bipolares o por ese motivo no está otro disponible, se recomienda dejar la placa lo más lejos posible del paciente. Por ejemplo, si va a ser una operación de cirugía de tórax, por ejemplo, ojalá dejar la placa a los pies del paciente o lo más lejos posible finalmente del marcapasos. Ese es el principio. Luego, nuevamente dentro del electrobisturí, el uso del modo de coagulación versus el modo de corte del electrobisturí se asocia con mayor interferencia, dado que la coagulación se asocia con mayor dispersión de la actividad eléctrica desde la punta del electrobisturí. Luego tenemos el uso prolongado del marcapasos, como ya dije, dependiendo de dónde se lea la guía, sobre 10 o 12 años. Y finalmente tenemos el uso de voltajes elevados. Esto no voy a dar un rango, dado que, como dije, depende de la marca y depende del tipo de dispositivo que ocupe el paciente, hay que ir viendo caso a caso. En caso de que no se pueda tener previo a la operación el tipo de marcapasos que tiene el paciente, por ejemplo, o de qué marca, una alternativa es usar el rayo de tórax. En esta imagen, por ejemplo, que es una rayo de tórax de distintos pacientes con distintos dispositivos eléctricos, si comparamos, por ejemplo, la imagen A, B y C, en la imagen A el paciente tiene un marcapasos, en la imagen B el paciente tiene un desfibrilador cardíaco, un DAI, y en el C, el paciente tiene una terapia de resincronización, tiene un marcapasos tricameral. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si vemos, por ejemplo, A, al compararlo con B y con C, tenemos que en A, el área del electrodo tiene una radioopacidad menor que B y C, dado que B y C, al ser desfibriladores, tienen que tener gatillantes eléctricos mayores y eso se ve de forma radiopaca. Por otro lado, al comparar B con C, si vemos que C, la línea achurada, está marcando el tercer electrodo. Entonces, ahí podemos decir como, ya, si tiene 3 electrodos, la única posibilidad es que este paciente tenga una terapia de resincronización.
Y así son este tipo de sutilezas que hay que ir a mirar y que nos podemos apoyar para ir diferenciando clínicamente nosotros mismos. Otra cosa que podemos hacer con el rayo tórax es visualizar directamente la marca del dispositivo. La mayoría de marcas dejan un número de serie, bueno, lo que se muestra en la imagen, algún número de serie, algún logo, algo que los identifique, cosa de que en contextos de urgencia, por ejemplo, se pueda saber previamente, disculpen, se pueda saber previamente al procedimiento, a la cirugía, qué tipo de dispositivo tiene el paciente y de dónde proviene. Todo esto, como ya dije, dentro del contexto preoperatorio. Pasando después a lo que es el intraoperatorio, tenemos primero cómo tenemos que monitorizar a este paciente. Lo mínimo que tiene que tener es sí o sí un electrocardiograma continuo, una saturación y alguna medición de pulso, ya sea vía pletismografía, línea arterial, la que sea, pero tiene que tener medición de pulso. ¿Por qué? Porque si por ese motivo al electrocardiograma yo veo que un electrobisturí, por ejemplo, está generando interferencia en el trazado, yo tengo que ser capaz de poder visualizar en alguno de los indicadores si que esto se está traduciendo en algún trastorno hemodinámico, algún trastorno de la actividad cardíaca. Para eso es finalmente. Y esto es lo mínimo, pero como dije, esto no va en detrimento de toda otra monitorización mínima que debiera tener todo paciente en el intraoperatorio. Habiendo dicho esto, ¿qué hacemos con el marcapasos? ¿O qué se hace? Hay dos alternativas. Primero, que es reprogramar el dispositivo o el uso del imán. Voy a hablar primero de lo que es reprogramar el dispositivo. ¿A qué se refiere esto? A que previo a la operación, el paciente pueda, ojalá, ir con un electrofisiólogo o ir con un cardiólogo que deje el dispositivo seteado en un modo asíncrono. ¿Qué significa esto? Si el paciente tiene un marcapaso, por ejemplo, que está sensando la actividad eléctrica y según eso gatilla su descarga o según eso gatilla su actividad, el paciente, perdón, va con el cardiólogo y el cardiólogo lo deja seteado para que en vez de sensar, el marcapaso solamente marque que el corazón funciona a 70 latidos minuto, a 70 latidos minuto. No está, ese marcapaso va a dejar de sensar, va a dejar de verse influenciado por posibles interferencias electromagnéticas y solamente va a funcionar a esa velocidad preseteada. Esa es la idea del reprogramar el dispositivo y es el gol estándar, de hecho. También un mensaje con esta presentación que el gol estándar para todo este tipo de pacientes es que ojalá no más de una semana previo a la operación del procedimiento pueda generarse una reprogramación del marcapasos. ¿Y por qué no más de una semana? Porque ya pasado este rango se asocia con mayor inestabilidad hemodinámica. Si ya no se puede esto, tenemos por otro lado el uso del imán. ¿Y qué es el imán? Como muestra en la imagen, es literalmente un imán que tiene la función de generar un campo electromagnético concentrado en el área circular, en el área del anillo, por así decirlo. ¿Qué logramos con esto? Al conectar el imán al dispositivo hay que hacer una precisión entre si es un marcapasos o un desfibrilador. ¿Por qué? Cuando yo conecto el imán a través de la piel y lo pongo en contacto con el marcapasos automáticamente va a quedar en este modo preseteado, sin alguna otra modificación, sin otro procedimiento, solamente con el contacto con el imán va a quedar en el modo preseteado y en el modo asíncrono. Versus el desfibrilador, que el desfibrilador finalmente es un marcapasos asociado con un desfibrilador, lo que hace el imán es inhibir el desfibrilador, inhibe el sensado de taquiarritmias, por así decirlo, pero la función marcapasos del desfibrilador sigue funcionando. Y esa es una precisión importante porque hay que saber que pacientes que intraoperatorio y que tengan un desfibrilador, yo le asocio a un imán, ese marcapasos va a seguir funcionando. Yo solamente inhibí la parte de la descarga por taquiarritmias, pero el marcapasos sigue sensando y por ende todavía podría verse afectado por posibles interferencias electromagnéticas. Entonces, ¿cuándo vamos a ocupar el imán? Primero, en los casos donde por ese motivo el paciente no haya podido hacerse una reprogramación de su dispositivo y ya estemos en pabellón y el paciente tenga que ir a pabellón, por ejemplo, en un contexto de urgencias. Otro caso que se puede dar es que, nuevamente en el setting de urgencias, el paciente venga y ya sabemos que tiene un dispositivo, pero no sabemos qué. No tenemos, por ese motivo, digamos que nos hizo la radiografía, pero no sabemos si el paciente tiene un marcapasos, tiene un desfibrilador, no sabemos de qué marca es, etc. Para esto se puede ocupar el imán también. En este flujograma se hace, por ejemplo, se hace lo que se llama el magnet test, que es literalmente apoyar el imán en el dispositivo y el dispositivo puede o no emitir una señal audible, va a ser un ruido. Si es que hace el ruido, automáticamente va a ser un desfibrilador. Si es que no, ahí tenemos que ir a ver cómo queda la frecuencia cardíaca del paciente. Si hay algún cambio en el ritmo o no, si cae en un modo asíncrono, si hay algún delay, y con eso nos vamos a ir orientando entre qué tipo de dispositivo y qué marca de dispositivo puede ser. Y una vez que ya sabemos, por ejemplo, no sé, le apoyamos el imán, por ejemplo, y sabemos que ya es un marcapasos de Abbott. Yo con esto, dependiendo de la urgencia o no urgencia del paciente, yo puedo contactar a la marca, que manden un técnico y que ya intraoperatorio podamos presetearlo o previo a la operación,
se pueda presetear el marcapasos para no estar manipulando y minimizar la posibilidad de interferencias electromagnéticas dentro del procedimiento. Acá muestro distintas imágenes de distintos imanes, de distintos dispositivos, de distintas marcas. Básicamente, lo que me importa de esto es que además de mostrarles como las diferencias en los distintos tipos de dispositivos, hay algunas localizaciones ideales para estos imanes, dependiendo de la marca. Vemos, por ejemplo, que St. Jude Medical, los de la imagen F tienen que estar encima del dispositivo. Vemos que la imagen E de Medtronic tiene que estar en el centro del dispositivo. Vemos que la imagen D, que no sé de qué marca es, pero tiene que estar a un costado del dispositivo y saber que va a haber una variabilidad al momento de apoyar el imán, de cómo interactúa y de cómo sensa el dispositivo. Así que igual es una precisión, yo creo, importante a tener en cuenta. Nuevamente, extraigo esta tabla del consenso de la Sociedad Española, Europea de Cardiología, donde finalmente compara estos dos settings. Compara la reprogramación del dispositivo con la aplicación del marcapasos. Como vemos, cada una tiene ventajas y desventajas. Por un lado tenemos que la aplicación del marcapasos es algo que teóricamente va a estar disponible inmediatamente, no requiere entrenamiento previo, no va a requerir una reprogramación y que una vez que nosotros saquemos el imán, el marcapasos inmediatamente va a volver a su preseteo normal, con el preseteo que siempre se maneja el paciente. Sin embargo, también tiene otras desventajas, como que, por ejemplo, el imán se puede soltar, en pacientes que tengan obesidad o que su dispositivo esté muy profundo dentro de su cuerpo, puede haber cierta interferencia y puede no funcionar también el imán y puede haber interferencia, pero netamente como por efecto de la grasa y así. Por otro lado, tenemos que la reprogramación del dispositivo nos va a generar algo más personalizado, algo más individualizado para el paciente, para poder personalizarlo a su gusto y para lo que requiere finalmente, tanto del punto de vista operatorio como preoperatorio por su patología de base. Sin embargo, consume bastante tiempo, necesita reprogramación, necesita de un personal entrenado. Entonces, finalmente, como ya dije, las guías, las cuatro, están en consenso que el gold estándar es la reprogramación del dispositivo, pero dependiendo del setting, dependiendo de la urgencia, dependiendo si se puede o no aplazar la cirugía, el uso del imán puede ser o una indicación inmediata preoperatoria para la operación, o se puede tener en reserva, por así decirlo, en caso de requerirlo. Acá este flujograma que es también del consenso europeo, menciona, por ejemplo, el caso de una cirugía que se va a hacer a más de 15 centímetros del marcapasos, el margen de seguridad, y también hace la precisión si el dispositivo es o no accesible durante la cirugía. Por ejemplo, como dije, en casos de pacientes obesos. Si ninguna de estas dos condiciones se cumple, hay que reprogramar el marcapasos sí o sí antes de la cirugía. Sin embargo, si es que sí está disponible, pasamos a ver otra variable. ¿El paciente es o no es dependiente de su marcapasos? Si es que no es dependiente, teóricamente se podría hacer igualmente la cirugía y si hubiera alguna falla dentro del pabellón, colocamos el imán y lo dejamos preseteado para minimizar las interferencias. Sin embargo, si el paciente es dependiente de su marcapasos, ojalá hacer previo a la operación este magnet test que yo dije y continuar la operación con el imán ya puesto en el paciente, con el modo asíncrono, pero dependiente del imán. Otro flujograma que encontré y que al menos para mí lo encontré más intuitivo, asociado y que esta es de un metaanálisis que recoge varios ensayos y también se hizo a partir de estas guías, separa dos casos, el caso del marcapasos y separa el caso del desfibrilador. En el caso del marcapasos hace la misma precisión, dependiendo de la probabilidad o no probabilidad de que haya interferencias, con los factores de riesgo que ya mencioné, que son el uso de un electrobisturí monopolar y verificar si el sitio de la operación, la zona de trabajo, está a más o menos de 15 centímetros. En el caso de que no sea, de que no sea de que no tengamos accesibilidad fácil al marcapasos y si sea probable que el paciente pueda hacer una interferencia, hay que sí o sí reprogramar el dispositivo previamente. Sin embargo, si es que sí tenemos de accesibilidad fácil o relativamente fácil al marcapasos, hay que ver, ¿el paciente es probable que me haga una interferencia electromagnética? No. Teóricamente podríamos no hacer nada y dejar el imán solamente como una terapia de rescate, por así decirlo. Ahora, sin embargo, si es probable y el paciente es dependiente de su marcapasos, entonces el paciente tiene que quedar con su imán puesto durante la operación y eso, y tiene que quedar con el imán puesto durante la operación. Caso similar pasa con lo que es la terapia del desfibrilador, donde a su vez también se hacen las mismas precisiones dependiendo si es o no es probable que haya una interferencia dentro del procedimiento y viendo finalmente si el paciente es o no es dependiente del marcapasos. Pero el mensaje para ir resumiendo un poco toda la información que dije es que el gold estándar, que ya, como ya he mencionado, es que se haga una reprogramación del dispositivo no más de una semana antes del procedimiento. Ahora, si el procedimiento cirugía es mandatorio y tiene que hacerse sí o sí, vamos a ir a evaluar todas estas variables
para ver si o el paciente va a quedar con la ubicación del imán antes de la operación y durante la operación, o si va a quedar en reserva y durante la operación, si es que hay alguna falla, hay alguna arritmia, se le coloca el imán, perdón. Independiente de todo lo que mencioné, sí o sí como última terapia de rescate, hay que tener el desfibrilador también a mano. Y acá se recomienda, acá en esta figura, se recomienda las zonas ideales, por así decirlo, para colocar los parches o para colocar los electrodos en relación a la ubicación del marcapasos, para así dañarlo lo menos probable. Finalmente, para ya ir cerrando un poco la presentación, en lo que es el postoperatorio, importante saber que el uso del imán, si es que se llega a ocupar ya sea como terapia de rescate o como terapia pre- e intraoperatoria, se asocia con mal funcionamiento o con posible avería del dispositivo a largo plazo en el postoperatorio. Por ende, todo paciente que se le haya hecho reprogramación preoperatoria o que se haya usado el imán durante el procedimiento, sí o sí, en el postoperatorio la indicación más importante y que es común a todas las 4 guías que revisé, es que el paciente tiene que ir a consulta con electrofisiólogo y o con cardiólogo lo antes posible para poder resetear el marcapasos o el dispositivo eléctrico cardioimplantable en general al el seteo o al setting que le acomode más al paciente. Eso. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Se desconectó el doctor por lo que veo. La doctora Cagán es la becada más grande, tiene que llevar el orden. Pone orden tú, Clever, especialista en marcapaso. Estoy manejando, así que mejor le encargado. No, pero muy buena la presentación, muy, muy buena. Lo único sí, tener presente es que no siempre los marcapasos van a estar como dentro del tórax. A veces están como en la cavidad abdominal, entonces por eso siempre interrogarlo. Y idealmente, sobre todo en contexto de urgencia, cuando no tenemos mucha información, como que pedir electro y una radiografía de tórax nos va a ver la ubicación de los electrodos y la del marcapasos también. Pero eso, pero muy buena. Ya, muchas gracias, doctor. Sí, a lo mejor no lo precisé en la presentación, pero claro, cuando me refería a que el marcapaso, el dispositivo podía no estar de fácil acceso, era como te dice, claro, que podía no estar en tórax, podía estar en otra ubicación. Pero eso, muchas gracias por la acotación y qué bueno que le haya gustado la presentación. A García también le gustó harto. Veamos si vuelve o si no, seguimos con lo otro, yo creo. ¿Y alguien le habló al doctor? Yo le hablé ahora, me dice que no tiene señal, pero que se está intentando conectar, pero va a Ah, volver. Ahí volvió. Volvió y no volvió. Ya, hola, 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 ¿me escuchan? Hola, doc, ¿sí se le escucha? Ya, hoy, perdón, les quiero pedir disculpas, un tremendo problema de señal aquí en el pabellón.
Oye, Pablo, demasiado, demasiado buena la presentación. La encontré muy completa. La última parte en la que me desconecté fue en el segundo algoritmo que pusiste, en el segundo, eh, digamos, como sí, el segundo algoritmo que montaste sobre qué hacer. No sé si lo puedes poner de nuevo, la segunda diapo. Sí, oye, doctor, deme O dos sea, no la segunda segundos, lo diapo, sino proyecto. el segundo algoritmo, de los últimos que pusiste. Sí, a ver. Este yo creo que era, ¿no? No, el último, a ver. Sí, ese. ¿Este? Ah, no, espérate. Sí, ese. Ahí fue donde yo perdí la señal. Oye, pero demasiado buena la presentación, ¿listo? Yo creo que lo ideal aquí es saber siempre nosotros cuándo tenemos que ocupar el magneto y cuál es el abordaje inicial que nosotros le tenemos que hacer a los pacientes, ¿cierto? Entonces, de partida, vamos a poner un caso clínico para que lo resolvamos entre todos. Tenemos un paciente que se acaba de Ujú. operar de una tiroidectomía, ¿ya? Y tiene un marcapaso, o sea, tiene un dispositivo intracardíaco, en realidad no sabemos cuál es, ¿cierto? Y resulta que se tiene que operar de urgencia porque después de la cirugía hizo un hematoma cervical. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Tenemos hartos artistas acá, por ejemplo, la doctora Michelle, ¿qué sería lo primero que haría con ese? Eh, no sabemos qué dispositivo es, ¿verdad? No, Pero no sabemos. ya fue operado ese mismo día de una tiroidectomía. Ya fue operada. Supongamos que fue en otro centro. Ya se operó Ah, en Santiago y llegó por la mm, urgencia al hospital. ajá. Bueno, sería importante para nosotros saber qué tipo de dispositivo tiene la paciente, por qué patología fue instalado. Entonces, como preguntar al paciente o a los familiares, porque muchas veces los pacientes son como de la tercera edad y no tienen como mucho conocimiento. Y si es que no tenemos ese tipo de información, como con tratar de conseguirla con una radiografía, ver un electrocardiograma. Eh, Eso principalmente como para ver qué ritmo tiene, si está dependiente o no, qué tipo de dispositivo es con la radiografía. Muy bien. Siempre lo primero debe ser tomar una radiografía, ¿listo? Eso nos orienta mucho para saber qué es lo que tiene el paciente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Christopher, ¿qué es lo que tú buscarías en una radiografía? La ubicación del dispositivo y qué es lo que está ¿Qué sensando, dónde más? están los electrodos Ujú. ¿Y qué más? y la forma Tú que podrías tengan por medio de la radiografía, exactamente, tú podrías por medio de la radiografía poder discernir si el paciente tiene un marcapasos desfibrilador o un marcapaso. o un resincronizador también. ¿Podrías? ¿O un resincro? ¿Podrías? ¿Y por qué? Sí, se podría. Incluso lo vimos en la presentación, la distinta. Ahí está. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo podrías distinguir? ¿Cómo podrías diferenciar? Por ejemplo, por la forma de los electrodos, ya podríamos diferenciar si es marcapaso o no. Y en el caso de los otros, el resincronizador es que tiene estas tres electrodos y uno llega principalmente al ventrículo izquierdo. Exactamente, ¿cierto? Entonces, es la morfología del dispositivo intracavitario lo que nos permite saber qué tipo justamente de dispositivo intracardíaco es el que tiene, ¿cierto? Después de eso, ¿qué nos interesa saber en la anamnesis? ¿Cómo se manejó también en la cirugía reciente? Sí, exactamente. ¿Y qué más nos interesa saber, María José, de este paciente en cuanto a la anamnesis de un dispositivo cardíaco? Ahí, ¿se escucha? O sea, igual. Ah, ¿Se escucha? No, sabía mencionar al menos, pero que esté claro si es dependiente o no de marcapaso. Y lo otro, saber Exactamente. cuándo se lo puso y idealmente, porque por ejemplo si se lo puso, no sé, por ejemplo hace 10 años, lo ideal es saber cómo está la batería, porque creo que no lo mencionaron, no, sí, no sé, que cuando
según la marca, el modelo y todo, cuando uno pone el imán, uno espera cierta respuesta, no sé, que asincrónico de 60 latidos por minuto, pero cuando la batería está más baja o por agotarse o está en mal estado el marcapaso, esa respuesta puede estar como distinta. Entonces, en vez de 60, puede ir asincrónico a 50 o menos. Exactamente. Y también es súper importante que sepan que el uso del imán agota la batería, ¿ya? Entonces, si es un paciente que se instaló el marcapaso hace 10 años y yo le voy a instalar el imán, eso me va a agotar aún más la vida de durabilidad de esa batería, ¿listo? Así que eso es súper importante. Por otro lado, también dentro de la anamnesis es importante la indicación de por qué se instaló ese dispositivo intracardíaco, ¿ya? Saber si fue, no sé, por un bloqueo de rama, por una bradicardia sintomática, por una fibrilación, por un, etcétera, 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 ¿ya? Por una miocardiopatía hipertrófica, por cualquiera que sean las indicaciones, ¿listo? Eso es súper importante. Y después, que lo dijo Pablo y lo recalcó muchas veces, el lugar quirúrgico. Eso es súper importante, ¿cierto? Saber si está a... ¿Cuánto es el... A ver, el corte Pablo Meneses? ¿Cuál fue el corte que dio Pablo? ¿El otro Pablo? Oye, aquí no sé si me recuerdo si eran 12 o 15. O estoy muy mal. Son mis dos posibilidades. 15 centímetros, ¿Ya? ¿ya? De hecho, hay un infográfico de la anestesia y analgesia que se los voy a bajar donde resume todo eso y en realidad es 15. Y siempre como que lo que nosotros buscamos es que esa distancia obviamente sea como lo más alejada al generador del marcapaso, ¿ya? Por otro lado, en cuanto al bisturí, ¿ya? Que también lo mencionó Pablo. Entonces, María José, ¿qué nos interesa decirle al cirujano en el acto quirúrgico? O sea, igual el cirujano sí o sí tiene que saber que el paciente cuenta con este dispositivo y aparte que, claro, el bisturí, el electrobisturí podía generar como alteración en el dispositivo que tuviese el paciente. Entonces, Exactamente, entonces lo ideal es preguntarle al cirujano, oiga, ¿usted qué bisturí va a ocupar? ¿Cierto? El monopolar, el bipolar o en muchas cirugías, muchas veces los cirujanos te dan la opción de ocupar el bisturí frío y no generar ningún tipo de interferencia, ¿ya? Es obviamente como que lo que menos hacen, pero también es algo que se puede charlar con el cirujano justamente para poder evitar esta interferencia electromagnética. En caso de que vaya a ocupar el bisturí, entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué sería lo ideal? ¿O qué le pedimos al cirujano que ocupe? o sea, sería el bipolar. Claro, lo ideal es que ocupe el bipolar, ¿cierto? ¿Y por qué, Christopher? No hace interferencia con los campos, donde como la parte negativa y positiva están en la misma punta del electro. Exactamente, porque el campo eléctrico no tiene que ir hasta la placa, digamos, que es como lo que le da el polo a tierra al bisturí monopolar, sino que simplemente entre las dos puntas del bisturí genera el campo eléctrico. ¿Listo? El gran problema con este electrobisturí es que la mayoría de los cirujanos te dicen que no genera buena cicatrización, que no coagula adecuadamente, ¿ya? Sino que se ocupa más que todo como para el corte, ¿ya? Entonces no genera adecuadamente eso. ¿Listo? Eso, ya. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería la indicación para el imán? Christopher, ¿en qué momento tú pondrías el imán? O María José. Se había cortado, Doc. ¿Yo? Sí, ¿en qué momento ocuparías el imán? El imán, ya, obviamente, bueno, en cirugía que no sé, sobre el ombligo, en general, paciente dependiente marcapaso, o en caso de urgencia donde no tengo ningún tipo de información, pongo el imán, veo más o menos la respuesta para saber si es marcapaso o DAI y asumiendo que es dependiente marcapaso.
Muy bien, Christopher, ¿en qué momento tú pondrías el marcapaso? Perdón, el imán. Principalmente en contextos de urgencia, cuando no el marcapaso no se colocó en modo sincrónico. Y como dijo María José, cirugías que estén sobre el ombligo, a menos de 15 centímetros del campo. Evaluar también en grado de dependencia de los pacientes. Ese es como el principal momento en el que uno lo ocupa, ¿cierto? Cuando hay una urgencia y yo no tengo ningún tipo de antecedente del dispositivo intracardíaco, ¿verdad? Ese es como el principal setting de pacientes, ¿cierto? Así que eso, muy bien. Listo, Pablo, muy buena presentación. De verdad que la encontré bastante, bastante completa. ¿Listo? Y espero que les haya quedado claro en qué momento es que se tiene que ocupar el imán con un dispositivo intracardíaco. ¿Ya? Gracias, Doc. Listo, Todo vamos a claro. la siguiente presentación. ¿Se ve? Ya voy a asumir que sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Ya vamos a Sí, conversar Pablo, un se ve, poco. se ve, se ve, se Ah, ya, ve. vale, gracias. Vale. Entonces vamos a conversar un poco sobre el manejo de la analgesia epidural fallida en el parto, basándonos netamente acá en las directrices que entregó la Sociedad Europea de Anestesiología. Bueno, mi nombre es Pablo Meneses y empezaremos. Entonces, a modo de introducción, como bien sabemos, uno de los principales problemas que se presenta al momento del parto es el dolor. ¿Y cómo se maneja esto? ¿Cuál es el gol estándar entonces en este caso? La analgesia neuraxial. En este caso, una de las mayores utilizadas es la epidural, el catéter epidural. Pero aparte del buen uso que trae, los beneficios que trae, también hay que tener en cuenta la tasa de fallo que presenta este. Uno pensará que es menor, pero no es así. Va más o menos del 10 al 25% de los casos. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en presencia de algún turno donde hay mucha cantidad de pacientes embarazadas a punto de ya con la presencia del dolor, más o menos si es que tenemos 4 pacientes, una de ellas va a presentar acá este epidural fallida, entonces no deja de ser un número bien grande. Entonces, bien importante, obviamente, que la finalidad de esta presentación es poder como eh, adquirir estas recomendaciones que entrega la guía y poder manejarlo de la mejor manera posible. Bien importante, ¿cuál es el foco de la guía? En este caso es el fallo secundario. No hablamos del fallo primario que se instala este catéter y no funciona desde el momento inicial, sino que hablamos de este fallo secundario que inicialmente funciona el catéter, alivia el dolor, pero de un momento a otro presenta dolor y presenta obviamente esta falla y presenta obviamente la presencia y el aumento ya del dolor. Entonces, nuevamente, ¿qué es una epidural fallida? Como definición entonces, una analgesia inadecuada en un catéter que previamente funcionaba bien. ¿Cómo se va a presentar? De un momento a otro la paciente va a estar bien y va a presentar este dolor irruptivo, este dolor de un momento a otro. Bien importante eso. ¿Y qué tipo de bloqueo? ¿Cómo va a ser este bloqueo? Va a ser incompleto. ¿Qué puede ser incompleto? Dígase, puede ser un bloqueo lateralizado, donde no duele en el lado derecho, pero sí duele en el lado izquierdo. También puede ser un bloqueo parcheado, donde vamos a tener distintas zonas en parche, como bien dice la palabra, que van a presentar sí o no este dolor. Y también una intensidad insuficiente, que a pesar de un uso constante de esta analgesia, va a seguir doliendo. Entonces aquí bien importante recordar que la epidural va obviamente va arriba, digamos, en palabras bien, va arriba va a estar entre el espacio, entre el ligamento amarillo y la dura madre. Entonces, importante también, antes de continuar, cómo nosotros nos podemos preparar un poquito, cómo nos podemos preparar para la presencia de esta posible epidural fallida. Primero, obviamente, siempre es clave, como en todo en buena especialidad y en todo en realidad, es generar una buena anamnesis, una buena evaluación clínica. ¿En qué tenemos que prestar atención y especial atención en los factores de riesgo? ¿Qué factores de riesgo pueden ser? Uno, que el paciente en el pasado haya presentado esta epidural y efectivamente haya sido fallida, entonces tiene que preguntar directamente. También otro factor de riesgo que puede presentar es la obesidad, que hablaremos un poquito más adelante, y también puede ser obviamente la mano inexperta, que muchas veces hay que tener ahí ojo con respecto a eso. Entonces aquí harto ahínco hay que poner en la obesidad. La obesidad, como bien sabemos, va en aumento, no solamente en el caso de la embarazada, que es lo que respecta acá, sino que en general. Entonces esto va a ser tanto a nivel mundial como a nivel ya, digamos, como del país. ¿Y qué impacto va a tener esta obesidad? Uno, va a dificultar la colocación de esto, obviamente con un riesgo de fallo y obviamente también un aumento de complicaciones. ¿Qué complicación va a haber?
Bueno, en este caso, como bien sabemos, la obesidad en este caso va a presentar una dificultad en la palpación ósea, lo cual obviamente va a dificultar, digamos, esta instalación. También se va a presentar eh, producto de este IMC elevado, el espacio epidural va a estar a menudo más profundo y también importante que la presión abdominal la presión abdominal incrementada que va a presentar este paciente con obesidad puede facilitar la migración de este catéter. Entonces, en resumidas cuentas, se sugiere en las distintas literaturas que un IMC elevado va entonces a predecir una mayor tasa de fallo en la una mayor tasa, claro, de fallo en la colocación y también obviamente puede existir también, por lo tanto, una mayor dificultad en la conversión, digamos, de este epidural también como a la anestesia quirúrgica en general. Entonces, ¿qué recomiendan en general? Uno, una planificación, que tengamos en presencia esta obesidad como un factor de riesgo y tengamos obviamente presente este posible fallo de la instalación de la epidural. Tengamos obviamente un equipamiento especializado y también se recomienda mucho la utilización proactiva de la ecografía o del ultrasonido, por obviamente en este caso para medir la profundidad y guiar de la mejor manera posible la aguja. Entonces, durante este artículo que se realizó, esto en base a la estrategia PAICO, que trata obviamente de una población, de una intervención, comparándolo con otras poblaciones y obviamente buscando siempre un resultado, ellos instalaron estas principales problemáticas, que son seis. Tenemos estas intervenciones de rescate, cuál es la mejor técnica, tenemos un manejo proactivo, personal responsable, capacitación de equipo y también la cesárea intraparto, que también es bien importante. Entonces ahora vamos de lleno ya con cada una de estas intervenciones. Lo primero, el PAICO 1 correspondería a la intervención de rescate. ¿Cuándo es un buen momento de reemplazar el catéter epidural en caso de la analgesia fallida? Bueno, este primero de DPC, que corresponde ahí a las siglas de declaraciones de práctica clínica que se explica acá en este artículo, lo primero es esta evaluación inicial. Tenemos que evaluar obviamente si el catéter está colocado adecuadamente, a lo mejor no hay catéter y por eso a lo mejor le duele al paciente. Siempre hay que mirar en ese caso una buena inspección a la paciente. También siempre hay que pensar si es que estamos utilizando la correcta concentración, los correctos volúmenes, obviamente para evaluar si es que estamos en presencia o no de este dolor. Y, y obviamente ya, si luego ya efectivamente realizamos esta evaluación y ya esto requiere un cambio, requiere un reemplazo, nosotros tenemos que tener el algoritmo acá bien presente, que es el que se explicará en la diapositiva siguiente, de qué es lo que nosotros tenemos que realizar. Y bueno, ¿qué debemos realizar? En este caso, ¿cuál es la mejor técnica entonces para reposicionar este catéter? Bueno, aquí se explican de dos declaraciones prácticas clínicas. Primero, el uso de este reemplazo que corresponde a la espinal epidural combinada, que en este caso corresponde a la técnica de primera línea. Bien, y su gran ventaja, como bien aparece ahí en la diapositiva, es el inicio de acción rápido, en este caso gracias al componente espinal, gracias al componente raquídeo, como bien se dice. Entonces, esto va a aliviar rápidamente al paciente y va a generar, obviamente, el alivio del dolor, que es lo ideal, obviamente, que es lo que se busca al intentar tratar con estas analgesias neuraxiales. Luego tenemos esta alternativa que corresponde a la punción dural epidural, que se habla en la teoría de que un pequeño orificio en la dura madre va a mejorar más o menos la propagación del anestésico, obviamente dando lugar acá a una optimización de la analgesia. Pero estas son al final el algoritmo principal que hay que tener en mente si es que nosotros presentamos un catéter epidural fallido, siendo que obviamente la primera línea el espinal epidural combinado. Luego eh, la tercera problemática corresponde al manejo proactivo. Entonces, la pregunta es, ¿debe manejarse, valga la redundancia, proactivamente usando escalas objetivas para medir la eficacia del bloqueo? Aquí es bien importante que no basta con preguntar a la parturienta si es que le duele, porque efectivamente puede ser que le duela. Entonces, efectivamente, vamos a utilizar obviamente la escala Visola-Nóloga, si le duele del 0 al 10, pero también tenemos que ahondar más, por ejemplo, en evaluar el bloqueo sensorial. Nosotros tenemos que evaluar si es que realmente el paciente está funcionando este epidural y tenemos que evaluar los dermatomas. Efectivamente, buscando obviamente que alcance al menos a T10, que es la zona que se maneja en la epidural, que si no mal recuerdo eran T10 y S5, entonces tenemos que preguntar directamente si es que duele o no en esa zona. También siempre es bueno evaluar el bloqueo motor utilizando en este caso entonces la escala de Bromach.
¿Y cómo lo hacemos? Obviamente acá en esta tenemos, obviamente vamos a tener pacientes parturientas de alto riesgo, pacientes sanas. En ambas tenemos que ocupar distintas escalas, solamente que en algunos tenemos que tener un manejo, un monitoreo más activo y estando más presentes, constantemente preguntándole a ellas qué tal, cómo están, cómo se sienten y cómo está el dolor y todo lo que hayamos evaluado. Luego tenemos el cuarto problema que corresponde al personal responsable del manejo. Este manejo va a diferir según una supervisión directa o delegación de un personal no especializado. Aquí viene importante el rol del anestesiólogo o de la anestesióloga. Entonces, en este caso, hay que decir que ella es o él es el supervisor directo de esta analgesia neuraxial. Entonces, él debe ser el que está al presente y puede existir la situación que no esté presente y siempre tiene que acá ahondan en que tiene que existir una capacitación apropiada, obviamente, que al final todo el personal, que todo el equipo de salud que esté encargado en este caso de la anestesia, tenga la directriz y tenga obviamente el conocimiento para poder manejar de la mejor manera posible esta falla de la epidural. Nuevamente repitiendo que el anestesiólogo, el supervisor directo y la persona al final responsable de que esto se realice de la mejor manera posible. Va de la mano más o menos con lo dicho anteriormente, la capacitación del equipo. ¿Mejora entonces la capacitación del equipo el manejo de la epidural fallida? Sí, efectivamente. ¿Y de qué recomiendan tener? Siempre un protocolo local, un protocolo multidisciplinario en base a las distintas actividades que realicen cada uno de los integrantes del equipo para obviamente detectar y tratar esta epidural fallida y que la detección es bien importante y de hecho se habla durante la diapositiva siguiente y a lo largo de toda la presentación, que sea proactiva y siempre tratando de evitar, obviamente, esta falla de la epidural. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros entonces esta educación multidisciplinaria? Con un entrenamiento, adherencia al protocolo, una conciencia de equipo, una comunicación entre todos y nuevamente repetir ahí la importancia del anestesiólogo como el mandamás en este caso de esto. Y finalmente, el manejo para la cesárea intraparto. ¿Cuál es el mejor manejo para una conversión fallida? Es seguir nuevamente acá, tener presente todas las recomendaciones anteriores y siempre seguir, obviamente, los protocolos. Si es que nosotros estamos en presencia de alguna falla, de una epidural fallida, nosotros tenemos que estar en una vigilancia continua para, obviamente, llegar a evitar esta falla porque está el riesgo de que si existe esta falla, obviamente puede lograrse que tenga que realizarse esta conversión a la cesárea intraparto. Y si obviamente nosotros extrapolamos un poquito, extrapolamos un poco y hablamos obviamente del principal factor de riesgo que está en presencia y que lo conversamos hace un poco, es la obesidad, bien sabemos que dentro al momento de la cesárea intraparto en paciente obesa trae mucho riesgo. Dentro de esos riesgos corresponde a, bueno, no me acuerdo ahí. No, ahí no me acordé de los riesgos, lo olvidé. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Quizás ahí te podría ayudar con que la cesárea intraparto tiene harto riesgo también como para la unidad fetoplacentaria también, que genera mucho más relación con depresión neonatal y es riesgoso para la madre porque son distintos los contextos de la cesárea programada de una cesárea de urgencia en cuanto a el tiempo con el que, el que se prepara, el tiempo con el que se realiza y la urgencia con la que se saca al recién nacido, que hace que sea un proceso mucho más cruento para la madre. Gracias. Y me logré acordar un poco, gracias por la ayuda. Entonces, en este caso, obviamente, por el caso de la obesidad, puede presentarse una vía aérea dificultosa, lo cual obviamente va a traer todos sus riesgos y también siempre va a estar ahí presente el riesgo de aspiración. Gracias ahí por la acotación. Claro, gracias Pablo. Muy buena presentación también, excelente. Hay que tener en cuenta que este es algo a lo que nos hemos enfrentado los anestesiólogos eh, todos los días y más en un hospital como este en el que todos los días hacemos mater, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, Michelle, ¿cuál ofrece una mejor analgesia en cuanto, en cuanto al trabajo una mejor calidad y, digamos, una analgesia más uniforme, más placentera para la paciente? ¿Las técnicas peridurales o las técnicas de punción dural? Creo que esto a momento de una cesárea, me dice, No, o para no. analizar el Te trabajo de llaman y parto. te dicen, tengo una paciente dilatada en 4 centímetros
y tú vas pensando en qué analgesia de trabajo de parto le voy a instalar a la paciente. ¿Cuál tiene mejor calidad en cuanto a evidencia de una mejor analgesia para el trabajo de parto? Mm, una combinada. Claro, todas las que tienen punción dural, donde tú puedes administrar el anestésico local de forma intratecal, te generan una mejor analgesia para el trabajo de parto. Eso es más que claro, ¿ya? Y de paso, por ejemplo, cuando llegan las pacientes muy ansiosas, casi siempre pasa con las primigestantes, ¿cierto? Que el dolor de la contracción las llega a descontrolar mucho. Lo que nosotros accedemos siempre es a dejar un poco de anestésico local intratecal, ¿cierto? Para después instalar el catéter peridural, ¿ya? Y esto es justamente porque el tiempo de latencia de la combinada es mucho más corto, ¿cierto? La calidad de la analgesia es mucho mejor, pero tienen algunos efectos adversos, ¿cierto? Hay más intensidad en cuanto al prurito, por ejemplo, generado por los opioides. Tiene alguna tendencia a generar mayor desaceleración, ¿ya? Y quita un poco la calidad del pujo, justamente porque la paciente ya no está teniendo ese dolor o esa contracción o siente esa presión de cada contracción, ¿ya? No así, por ejemplo, la analgesia peridural, ¿cierto? Entonces, en la peridural, aunque la analgesia, digamos, es buena, no alcanza a tener un 100% de satisfacción materna como la combinada. La ventaja, digamos, es que podemos dar más refuerzos, evidentemente, a través del catéter, ¿cierto? Lo podemos cesarizar, como se dice en el ámbito de anestesiología, y tiene menos tasa también de desaceleraciones o de bradicardia fetal, ¿cierto? Que eso es súper importante. Pero siempre es importante saber qué hacer en el momento en el que una peridural no dé, ¿cierto? No dé la analgesia. Y vuelven y te llaman y te dicen, oiga, definitivamente la analgesia no pegó, duró muy poco tiempo, se le durmió solamente una pierna, la mitad de la guata. Entonces, para eso era este paper, para saber nosotros qué hacer en ese momento, ¿listo? ¿Qué hacer si, por ejemplo, después de una peridural, no sé si, Pablo, tú pusiste ese algoritmo que tiene el artículo? No, no lo puse. Ya, hay un algoritmo para que lo tengamos en cuenta que el artículo presenta de qué hacer en el momento en el que la peridural no toma y, por ejemplo, tenemos una cesárea, ¿ya? ¿Qué hacer si el paciente desacelera? Entonces, ese algoritmo que está en ese artículo, ponlo para la presentación del sábado, ¿listo? Y hacemos un pequeño recorderis para tenerlo claro y saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Por ejemplo, hay algo que nosotros ya tenemos muy claro y es que, por ejemplo, de la Católica tiene una escuela en la cual si el catéter que nosotros estamos instalando de forma accidental, puncionamos la dura madre con el TUI, ¿cierto? Ellos ya dejan el catéter intratecal, ¿ya? Obviamente tienen todo un protocolo para que no se van a administrar ni volúmenes altos ni concentraciones de peridural a nivel intratecal que son diferentes y se pueda manejar también, incluso se pueda hasta cesarizar también ese catéter, ¿ya? Pero ese algoritmo era el que me hubiera gustado que de pronto hubieras puesto porque esa es la ruta a seguir, ¿ya? Así que para el sábado, tenlo para que nosotros nos guiemos y se pueda incluso protocolizar institucionalmente y saber qué hacer cuando una peridural no da el efecto clínico deseado. ¿Listo? Igual lo tengo aquí, lo puedo compartir al tiro. A Igual lo, ver. lo hago el sábado. Doctor, mientras puedo hacer un comentario o una acotación muy simple. ¿Aló? Hola, José, se te escucha un poco lejos. Ay, ¿se escucha mejor o no? Un pelín mejor. Ya, no, más que nada que igual es importante o sea, no era objetivo la presentación, que el embarazo, o sea, la emergencia de trabajo de parto hay que ver mucho ver con las expectativas de las pacientes, porque claro, hay algunas que esperan que les duela cero, o a veces cuando uno pone una combinada, como la analgesia es mucho mayor, y después como uno les pone refuerzo por el peridural y es distinto, como que la embarazada como que queda con la sensación de que no le está haciendo el mismo efecto.
Ujú, sí. todavía. Entonces igual hay que hacer cosas media como la parte no farmacológica, que en el caso de parto es bien importante. Ese punto es súper importante y creo que aquí creo que está, sí, está Clever todavía. Yo creo que, por ejemplo, Clever se ha dado cuenta que cuando yo voy a hablar con las embarazadas, con las mamás, yo siempre les aclaro que esto no es para quitar el dolor, sino para que la contracción sea más tolerable, ¿ya? Sabemos que la contracción es uno de los dolores catalogado como dolor exquisito, ¿cierto? Un dolor inimaginable. Pero esto que habla la José lo encuentro muy importante porque la idea también es que la mamá sepa que se va a enfrentar a una disminución del dolor, no una anestesia completamente, porque a veces piensan que es definitivamente quitar el dolor y no es tan así, ¿ya? Mira, esta parte me parece súper importante, ese algoritmo, porque ahí te dice, ¿ya? Cuando el nivel sensitivo del bloqueo es insuficiente, tú deberías poner, ¿cierto? Uno o dos bolos de 6 a 10 ml de concentraciones altas de anestésico local, ¿cierto? O si el bloqueo es unilateral, deberías retirar el catéter por lo menos a 3 o 4 centímetros, ¿cierto? Después de 15 a 20 minutos. Entonces, y había otro algoritmo, Pablo, no sé si lo viste en este paper, que está relacionado en el momento en el que, si te toca a ver, este, 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 este me pareció súper importante, ¿ya? Sí, si no recuerdo, Que serían es los dos. Sí. en el momento en el que tú tienes un riesgo de anestesia general también, ¿listo? Entonces, la idea es que para el sábado me desgloses un poquito mejor estos algoritmos y los veamos bien, porque yo encontré bastante importante estos dos algoritmos para revisarlo y bueno, y es un artículo bien reciente para el manejo de la analgesia del trabajo de parto. Así que veámoslo bien el sábado, ¿te parece? Sí, obvio. Vale por la oportunidad. Listo, listo, perfecto. Ya, listo muchachos, muy buenas presentaciones. ¿Había otra presentación pendiente para hoy? No, eran esas dos, ¿verdad? Sí, eran esas Sí, dos. esas dos. Listo. Listo, súper. Ya, muy bien chicos, nos vemos el sábado entonces con el resto de las presentaciones y con lo que nos hace falta. Bueno, Vale, Doc, chau, chau. Chao. chao. Ya.